Los precios suben de forma ininterrumpida desde hace casi 5 años, desde marzo de 2021. No es un problema exclusivo de España. De hecho, se estima que en los países de la OCDE el coste de los alimentos acumula un incremento del 45% desde 2019. Y la cesta de la compra se suma al encarecimiento de la vivienda, la electricidad, los combustibles. Hoy nos preguntamos si es posible frenar la escalada. ¿Se puede intervenir en el mercado? ¿Qué es más efectivo, reducir impuestos o topar precios? Esta noche hablamos del coste de la vida. Los huevos, quizás lo que más, y como la fruta está cara también. Los lácteos también bastante han subido respecto a otros años, mucho. Luego también tenemos el chocolate, que va a pegar una subida con los turrones y demás. Las verduras ahora, se aproxima la Navidad y se aprovechan de ello. El marisco del pescado ya ni hablamos. De kilo para abajo también. Todos, en general, lubina, dorada, pica, de todo. La carne sobre todo, los lácteos también. El que quiera otro tipo de producto como el pollo, pues va a consumir pollo, pero el que quiere ternera buena y de calidad la va a pagar igual. Se ha encarecido todo en general, porque tenemos la inflación acumulada de muchos años, no solo de este, así que no hay nada que no esté encarecido. Pues para hablar de este asunto esta noche en La Otra Arista están con nosotros, para hacerlo además desde diferentes puntos de vista, 2 economistas, una socióloga y un consumidor, por decirlo de alguna manera. Ahora van a saber a quién nos referimos y por qué nos referimos a eso. Gracias a los 4 por acompañarnos, muy buenas noches. Y antes de empezar, la primera pregunta quiero basarla en un cruce de datos. Según el barómetro de diciembre del CIS, la crisis económica, incluida la inflación, es el primer problema de España solo para el 6% de los encuestados. Hay otros 5 asuntos que preocupan más, entre ellos, por ejemplo, la corrupción. Sin embargo, cuando se pregunta por el problema que al encuestado le afecta más personalmente, ahí sí, la situación económica es la más citada como el principal problema de España para el 15% de los encuestados. Yo la pregunta que me hago, ¿esto qué quiere decir? Que cuando hablamos de la situación económica española, la cosa va bien, pero cuando traemos la economía a nuestro ámbito particular ya no está tan claro que vaya tan bien. Santiago. Es que la inflación tiene un componente silencioso. Seguramente es muy fácil percibir los problemas individuales que causa la inflación viendo lo que sube el coste de la cesta de la compra, pero otros términos como lo que es la inflación global, la inflación subyacente, es más difícil de percibir. Y es más difícil de percibir cuáles son los efectos que puede tener sobre la actividad económica general la inflación, sobre todo porque, salvo en los momentos en que la inflación se desboca, como sucedió recientemente en Argentina o como sucede o como ha sucedido en otros momentos históricos, pues ya empieza a afectar a posibilidades de desabastecimiento, de cierre de empresas, al comercio, y entonces sí se convierte en un problema general. De hecho, yo creo que la mayor parte de las personas no son conscientes de algunos de los problemas que está causando la inflación, como por ejemplo pues la subida de lo que pagamos silenciosamente en el impuesto sobre la renta al no adaptarlo a la misma. Sin embargo, la subida del coste de los precios de consumo es algo que se percibe día a día cuando se va a hacer la compra. ¿Estás de acuerdo? Bueno, yo comentaría que es importante seguramente referirse a los intereses concretos y los difusos, ¿no? Cuando a alguien le preguntamos, sabe muy bien que cuando va a la tienda han subido los precios, que cuando necesita cualquier tipo de gasto de consumo, su situación personal, que le interesa muy directamente, ha cambiado, ¿no? Cuando hablamos de economía más en general, seguramente que es algo que le queda un poco en la nube y que no identifica como tal. Por eso, al preguntarle concretamente en lo personal qué le afecta más, se referirá a esa situación económica que conoce muy bien como algo muy concreto, que es un interés suyo, y sin embargo, cuando se habla de economía en general, pues es algo más distante, más etéreo, en lo que seguramente no se fija. Entiendo que, por lo tanto, no os sorprende ese cruce de impresiones, de datos, ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que efectivamente, yo creo que cuando vamos a lo macro, que además hoy hay la tendencia y la realidad de que lo macro va todo bastante bien, parece que todos los datos o los indicadores son buenos, pero cuando uno lo lleva a su ámbito familiar y concreto y en la compra diaria y en lo que... Incluso a veces se cuestiona el propio dato de la inflación, porque uno tiene la percepción que es mucho más lo que ha subido las cosas cotidianas que uno, además... Yo que hago cesta a la compra porque voy a comprar eso, y ves un poco que efectivamente hay un incremento de precios y que efectivamente cuando estará todo muy bien,
pero coño, el coste diario de la cesta de la compra se va notando, se va incrementando, y luego, bueno, pues hay mucha, luego hablaremos un poco de ello, mucha artificialidad en todo ello también, ¿no? Pero la percepción, yo creo que de lo macro a lo micro cambia radicalmente, y la percepción de cómo va lo mío, cómo hago yo las cosas, o cómo yo, se nota de una forma muy clara, además, ¿no? Te diré, ¿algún comentario? Sí, yo creo que efectivamente hay esa percepción de la inmediatez que hace que respondamos a la premura que supone resolver el día a día. Y eso no significa que la gente no tenga idea de lo que pasa a nivel macro, sino que el comer todos los días es algo que tienes que resolver y, por lo tanto, la percepción se ajusta a esa prioridad inmediata que tienes, sí. ¿Hace cuánto que no veíamos en España subidas del 10% del IPC? Muchos años. Mucho. Sí, realmente sabemos que en el ámbito de la Unión Económica y Monetaria lo ideal que se plantea es estar sobre el 2%, ¿no? Y no nos hemos alejado demasiado de eso hasta esta época reciente, ¿no? En algún momento puntual sí, pero lo normal es que no hayamos tenido grandes problemas de precios, por ejemplo, comparables a la época aquella de los años 70, en los cuales se desbordaban completamente, ¿no? Llegó a haber una proyección de tasa de inflación del orden del 37 al 40%, ¿no? Que fue cuando se intervino con los pactos de la Moncloa, ¿no? Pero eso queda ahí en la prehistoria. Hace 50 años de ello, con lo cual la situación que vivimos estos últimos años con subidas del 10% eran nuevas para, pues yo diría que para los 5 que estamos aquí, para gente de nuestra generación, casi no habíamos vivido aquella época. Quizás por eso el impacto que ha tenido la inflación como tal en nuestra opinión pública, ¿no? Sí, desde los años 80 no había pasado nada de eso. Además, nos habíamos acostumbrado, como dice Pepe, desde que empezó la moneda única europea, a un control bastante férreo de precios. Es cierto que por el medio hemos tenido 2 crisis económicas muy grandes, pero ninguno fue una crisis económica inflacionaria. La inflación empieza justo con la ruptura de stocks a la salida de la crisis del COVID. Y ahora continúa, sobre todo en países como España, por un modelo de crecimiento que está basado fundamentalmente en el crecimiento de la demanda interna y del consumo. Los últimos datos de crecimiento de consumo trimestrales lo sitúan en más del 4%. Con lo cual es lógico que, unido a otros factores económicos, una economía que crece gracias a lo que crece el consumo, pues que sea inflacionaria. Y de todas formas, convendría precisar una cuestión, no sé si me adelanto a cosas que podríamos ver luego, que es el tema de las medias, ¿no? Cuando hablamos de todos los índices, cuando hablamos de estos datos macros, siempre, bueno, pues lo referimos a una media, ¿no? Me permito recordar el chiste de la estadística, ¿no? Cuando tienes la cabeza en el congelador y los pies en el horno, tu cuerpo está a la temperatura ideal. Bueno, pues no es así, ¿no? Porque hay grupos de población que lo pasan muy mal, que con un incremento de precios tienen un problema impresionante, mientras que otros grupos sociales pues, pueden soportar perfectamente la inflación, ¿no? Entonces debemos considerar muy especialmente eso. La inflación, como le gusta definir a algún economista, es un impuesto sobre los pobres. Bueno, pues hablaremos de ello, efectivamente. Vamos a pasar de las musas al teatro, porque lo mejor para saber de lo que hablamos cuando hablamos de inflación es ir a los datos. El INE publicó el pasado viernes el IPC definitivo del mes de noviembre, es el último que tenemos, que rompió con 2 meses consecutivos de ascensos de precios. Pues sí, la tasa de variación del IPC general se situó en noviembre en el 3%, una décima por debajo de la que se registró en el mes de octubre. Y lo que más influyó en este ligero descenso fueron los costes asociados a la vivienda. Se quedan en el 5,7% debido a la pequeña bajada de los precios de la electricidad, que venían de estar altísimos. Lo que sigue subiendo es el ocio y la cultura, un 1,2%, por efecto principalmente del coste de los paquetes turísticos. Los alimentos y las bebidas no alcohólicas, como vemos, subieron 4 décimas hasta el 2,8%, sobre todo por el alza de los huevos y los lácteos. Aquí en Asturias, la tasa anual de índices de precios al consumo se sitúa en la media nacional, como vemos, en el 3%. Estamos en la mitad de una tabla que lidera Madrid con el 3,7% y que cierra Canarias con el 2,3%. Pero atención, porque Asturias registra la mayor subida del IPC en la cesta de la compra. Ha subido un 4,1%. La media nacional es de un 2,8%. El aumento desde IPC de noviembre es el más elevado del año.
Vamos a fijarnos en esa evolución de los precios de los alimentos. Lo que más han escalado en el último año, según el último IPC, son los huevos, una media de 30%, y el café, otro 30%. Ambos alimentos figuran entre los 100 que cada mes analiza el Observatorio de Precios de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. Nos queremos detener en este estudio porque la metodología es rigurosa. La OCU realiza una cesta tipo con alimentos frescos y productos tanto de marca blanca como de fabricante y calcula la media de los precios en 8 cadenas de supermercados. Según este observatorio de la OCU, una docena de huevos de categoría M ha subido más del 50% este año. Costaban en torno a 2 euros y ahora se pagan a más de 3. El café molido, que también mencionábamos, se ha encarecido un 30%. Hace un año marcaba algo menos de 2 euros y hoy ya está a 3. La carne de vacuno es otro de los productos que más ha aumentado su precio, en torno al 20%. En concreto, la ternera se pagaba en 2024 a una media de 13 euros el kilo y ha subido hasta los 17 euros. En relación a las frutas y las verduras, el producto que más ha subido son las cebollas, un 18,5%, y los limones, un 17% en el último año. Son más caros también los tomates, las manzanas y las zanahorias. De lo poco que baja, la lechuga y las patatas. Y el producto que más ha reducido su precio es el aceite de oliva, algo más de un 40%. El año pasado, eso sí, marcó máximos históricos. Lo llegamos a pagar a una media de casi 12 euros el litro, hoy se vende a algo menos de 6. La semana pasada en el Congreso, el diputado Gabriel Rufián exigió al presidente del Gobierno que saque la comida del mercado especulativo, topando precios, dijo, y creando distribuidoras públicas de alimentación. A usted lo que le va a echar de Moncloa va a ser el coste de la vida. A la gente no le llega. ¿De qué sirve, señor presidente, un país que va como un tiro en lo macro si la gente no le da? Y su solución siempre es bajar el IVA. ¿Sabe de qué sirve bajar un 4% el IVA? Que los oligopolios de alimentación suban un 4% los precios. Saque a la comida del mercado especulativo, que tope precios y, ¿por qué no?, distribuidoras públicas de alimentación. Pues cuando Gabriel Rufián hizo esa intervención la pasada semana en el Congreso de los Diputados, nosotros ya habíamos decidido hablar de este tema hoy aquí, pero nos llamó la atención, en algunos medios nacionales, el hecho de que hubiera elegido el tema del IPC, de la subida de los precios, para preguntarle al presidente con la cantidad de asuntos que cada día están tratándose, en este caso en el Congreso de los Diputados, sobre todo en torno, pues, por ejemplo, a la corrupción. Teníamos la sensación de que se había dejado de hablar de la subida del IPC. Se habló mucho hace un año, 2 años, cuando las subidas más grandes, pero teníamos la sensación, y por eso decidimos también traerlo aquí esta noche, que nos habíamos acostumbrado a ello, ¿no, Ignacio? Sí, yo creo que sí, que nos acostumbramos a ello, claro que sí, ¿no? Hemos quedado otra. Y yo, como decíamos un poco antes, evidentemente se podrán dar indicadores macro y que objetivamente son totalmente plausibles y que estamos muy bien aparentemente, teóricamente o prácticamente, pero la percepción cuando se va al terreno personal, familiar y demás, pues digamos es bien distinto. Por lo tanto, yo creo que la vida cotidiana, el tema del incremento de los precios en esa cotidianidad, pues tiene un impacto enorme y la gente lo percibe, la gente es de lo que habla en general. Por eso, a mi juicio, está bien que se traslade en el ámbito del Congreso de los Diputados lo que es un poco lo que se debate en la vida diaria y lo que se comenta diariamente, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante este tipo de cosas. Y por ir a la causa, y aquí apelo a los economistas, la pandemia, la guerra de Ucrania, ambos factores, ¿algún otro factor? Bueno, esos dos factores fueron en principio los desencadenantes. Con la pandemia hubo una ruptura de los stocks de producción, la demanda siguió, porque debemos recordar que durante la pandemia hubo políticas de mantenimiento de renta, o sea que no consumimos menos por la pandemia, quizá cambiamos la pauta de consumo, pero hubo unos cuellos de botella en la producción internacional que fue con lo que empezó el problema. A continuación vino la guerra de Ucrania, que afectó a productos básicos, aparte del encarecimiento de los costes de la energía, pues al trigo, al cereal, se trastocaron varios mercados.
También es cierto que para salir de la crisis del COVID, el Banco Central Europeo inyectó muchísimo dinero a la economía y eso mantuvo la demanda alta, con lo cual inició un problema de subida de precios, tanto por subida de costes como por por aumento de la masa monetaria. La demanda seguía aumentando y eso generó el inicio del problema a nivel internacional. Ahora mismo la inflación está más controlada en algunos países que en otros, pero si se fijan solamente en la Unión Europea, la tasa de inflación está bastante ligada al crecimiento de la economía. Países en que tienen la economía mucho más estancada, como pueden ser Francia o Alemania, tienen la inflación más controlada que en España, que el Producto Interior Bruto está creciendo más. Y precisamente porque está creciendo mucho más, fundamentalmente por el crecimiento de la demanda interna. El crecimiento del PIB en España está sustentado en el aumento del turismo, en el aumento de la población, lo cual hace que la renta real, la renta media real crezca mucho menos, y en la demanda. Solamente hay que ver a lo largo de este mes de diciembre todo lo que se está consumiendo, que es imposible encontrar sitio para comer en ningún restaurante. Entonces, estos tres componentes son básicamente inflacionarios. Luego tenemos un crecimiento del PIB que se está asentando sobre factores inflacionarios. Parece un poco contradictorio, al menos triste, ¿no? Pensar que si la economía va bien, los precios suben. Es un factor. Pero claro, es que el PIB puede crecer por muchas causas distintas o a consecuencia de muchos factores distintos. En España no crece porque tengamos una industria que innove, que haya muchas nuevas tecnologías. Está creciendo asentado en unos factores de crecimiento que son el turismo y la hostelería. Hoy mismo se daba la noticia de que la hostelería ha desplazado a la industria como principal aportante a la economía asturiana. Rufián ponía el acento en los alimentos. Y es un tema del que nos gustaría centrarnos esta noche, en los precios de los alimentos, porque eso, y lo sabe bien Cecilia, que es socióloga experta en materia alimentaria, los precios de los alimentos tienen luego consecuencias en el consumo diario de los habitantes de esos alimentos, ¿no? Luego podemos entrar en profundidad, pero creo que es un poco una consecuencia, ¿no? Si los precios de los alimentos suben y los salarios no suben al mismo ritmo, las familias deben resolver el día a día de la alimentación, que es algo imprescindible, que no se puede posponer. Lo peculiar es que en ocasiones se está posponiendo y en los hogares más vulnerables se está priorizando el pago de los alquileres o el de la energía y dejando en segundo lugar la alimentación, que es algo que no había pasado nunca. Ahora entramos en detalle, pero antes quería comentar o preguntar por alguna de las propuestas que propone Rufián. Topar los precios de los alimentos, ¿eso es posible? ¿Hay que intervenir en el mercado para poder controlar la inflación alimentaria? Pero yo veo que es verdaderamente complicado, ¿no? Entiendo que Rufián quiera llamar la atención diciendo esto, pero verdaderamente en una sociedad tal y como la tenemos configurada ahora en Europa, no digo ya en España, sería verdaderamente increíble. Hombre, otra cosa es que en un momento puntual, si la pandemia o cosa por el estilo, hubiese algún tipo de intervención específica, pero fuera de circunstancias absolutamente excepcionales como esas, no entiendo que no es posible ni lógico incluso, ¿no? Otra cosa es que se adopten medidas para proteger a grupos que, como decía antes, se ven absolutamente perjudicados, porque la inflación no es lo mismo de importante para unos que para otros. Comentábamos que siempre es necesaria una inflación moderada, pero es un poco como la sal, ya que hablamos de alimentación, ¿no? Hay que echar un poco de sal a la comida, pero no un puñado. Esa inflación del 2% es la que se ve bien en Europa, pero claro, ya llegar a superar el 3% pues es otra cosa. Ahora, también en algún momento, y no hace mucho tiempo, se temió a que no hubiese nada de inflación o que incluso hubiese algo de deflación, ¿no? Y eso es un verdadero problema para la economía. Volviendo a lo que preguntabas, limitar precios, hacer una distribución por parte del Estado, creo que las experiencias no han sido buenas, y, hombre, no sé, incluso eso sí que lo hubo en su día, ¿no? Las cartillas de racionamiento en el régimen franquista, pero no creo que sea un modelo a seguir, desde luego. Y la bajada del IVA, porque la bajada del IVA, en lo peor de la crisis del IPC en España, sí que se bajaron el IVA de los alimentos. Sí, alimentos, incluso de la energía, en fin, hubo unas políticas fiscales que duda cabe que tienen trascendencia y sobre todo para alimentos básicos en momentos determinados. Yo también comparto, como dice Alba, que es complicado todo esto. En fin, puede sonar bien la intervención directa en el mercado, pero es complicadísimo por
bueno, pues, efectivamente por el modelo que tenemos de economía de mercado. Yo creo que hay una variable importante que a mí, que es que el incrementar siempre la competencia. Hay un problema a veces de competencia. Yo tengo la sensación y la percepción clara de que tenemos la cultura de la competencia en España, a mi juicio, adolece mucho de que sea un elemento clave, la competencia, para favorecer la bajada de los precios. Tenemos ya asumidísimo que efectivamente hay una tendencia siempre a subir, bueno, lo que sube debería de bajar también en algún momento, y yo creo que la clave de la libre competencia sería uno de ellos. Pero tenemos sectores muy casi oligopólicos, donde hay un control de pocos operadores de ese mercado que al final, digamos, imponen ellos sus precios, en fin, tienen una capacidad de intervenir en ese mercado por esa presión que tienen o ese poder que tienen, y ahí tenemos un problema serio de libre competencia. Yo, por poner un ejemplo, que ya no solamente hay sectores de oligopolio importantes, sobre todo en energía, en carburantes, en sectores determinantes, porque además tiene un papel de arrastre de todo el resto de la economía importante. Nosotros ahora mismo, como asociación que estamos, ya no solamente se conforma con oligopolio, sino incluso tenemos hasta cárteles en los mercados. Quiero decir, eso de la libre competencia suena muy bien, que tiene además un elemento fundamental a añadir, que es la información y la transparencia, para comprar, digamos, con información y con capacidad de elegir con libertad. Yo creo que yo creo que tenemos ese déficit de cultura de la libre competencia que tenía que jugar un papel determinante, más allá de la fiscalidad puntual en un momento determinado, o para sectores vulnerables que efectivamente puedan acceder en mejores condiciones que acceden ahora mismo, sobre todo al tema de la básica de la alimentación, ¿no? Un economista como Santiago, ¿qué opina? ¿Hay poca competencia en el mercado español? Bueno, depende de los sectores. Depende del sector, claro. Y el sector de la alimentación, hombre, hay grandes distribuidoras, pero el sector de la alimentación no es precisamente de los más afectados por la falta de competencia, porque además es un sector muy heterogéneo. Por eso coincido con lo que dice Gabriel Rufián, él mismo sabe que es imposible, primero por la estructura de mercado, segundo porque tampoco podría hacerlo frente a la Unión Europea. ¿Qué va a hacer? Tomar el control de toda la cadena alimentaria, y en segundo lugar tampoco sería deseable. De hecho, estamos viviendo ahora una experiencia que es el control de los precios de los alquileres, y desde que se intenta controlar los precios de los alquileres, lo único que se consigue es que haya menos pisos en alquiler y además el alquiler sea cada día más caro. De hecho, la propia Unión Europea ha contestado que el modelo de la Unión Europea no puede ser el de una intervención en el mercado del alquiler. Luego, si no se puede intervenir en el mercado del alquiler, el de la alimentación sería mucho más negativo. Bajar el IVA sí tiene unos efectos puntuales relativamente importantes, bueno, porque tampoco se ha generalizado. De hecho, este año, desde que se volvió a subir los tipos impositivos sobre la alimentación y sobre la energía, ya lleva recaudado más de 3.200 millones de euros extraordinarios el impuesto. El IVA recaudó el año pasado 100.000 millones de euros, es decir, el IVA sí que es un impuesto que la recaudación va viento en popa gracias en parte a la inflación. Lo que para que son efectos coyunturales y muy generales. Otra cosa distinta podría ser la concesión de ayudas, a lo mejor directas, a sectores que están más afectados por la subida de los precios al consumo. Pero bueno, en todo caso, la de la intervención, yo creo que el mismo que la propone sabe que es una medida provocadora para salir en televisión, pero que es imposible que se lleve a cabo. Y de todas formas, si me permites comentar, incidiendo en lo que decía antes Cecilia, esas modificaciones, esas opciones que tienen en cuenta las familias a la hora de solucionar los problemas de alimentación, algunas de esas opciones hacia alimentos de menor calidad pueden incluso tener una repercusión negativa para la economía pública, en el sentido de que se van incrementados los costes de sanidad, además de añadirse esto a dificultades o a problemas de salud de la población que tiene carencias o que ha utilizado alimentos ultraprocesados o que, en fin, ha tomado unas decisiones a corto plazo, las únicas que seguramente pueden tomar algunos grupos sociales, y que son perjudiciales para ellos mismos, pero también para la globalidad de la sociedad. Bueno, pues de eso hablamos ahora mismo, Cecilia, porque vamos a centrarnos precisamente en eso, en el sector de la alimentación, de la fabricación de alimentos y de la distribución de alimentos, de sus luces y de sus sombras. Es fundamental conocer la opinión de los comercios, de los supermercados, y por eso hemos entrevistado al secretario general de la patronal, ASEDAS, que representa casi 20.000 establecimientos en toda España.
Las empresas de Asedas, entre las que están las asturianas Alimerca y Más, sitúan el origen de la escalada de precios en 2020. La pandemia afectó al tráfico marítimo, a los mercados mundiales. En 2021, los ganaderos alertaron del incremento en los costes de los piensos. Grave, porque España importa el 50% de los cereales con los que alimenta a la cabaña ganadera. En plena crisis de precios de las materias primas, a lo que se sumó incrementos de precios en la energía, incremento de precios en los combustibles, pues vino la guerra de Ucrania. Pues si ya estábamos hablando meses antes de la tormenta perfecta, pues ya se acabaron los calificativos en el momento en que un país decide invadir Ucrania, que es el granero de Europa, y que evidentemente pues afectó a los precios aún más de las materias primas agrícolas, sobre todo trigo. En 2022-2023, España alcanzó el pico máximo del IPC de los alimentos, en torno al 17-18%. Empresas de distribución y mayoristas aseguran que son muy vulnerables a factores exógenos como la subida de los huevos por la gripe aviar. En empresas de la distribución alimentaria, el coste fundamental es lo que se llama la compra de mercaderías, ¿no? El producto que compramos a nuestros proveedores para distribuirlo por todos nuestros puntos de venta y revenderlo de alguna forma al consumidor final, ¿no? Y eso representa aproximadamente el 90% de la estructura de costes de una empresa. El otro 10%, explica, corresponde a gastos de personal, combustible, energía y cambios normativos. Estamos estimando en torno a unos 900 millones de euros al año de incremento de costes que tiene que ver con las normas. Para abrir un negocio normal, una tienda en España, en cualquier punto de España, hay que cumplir más de 3.500 normas. Más de 600 tenemos cuantificado que cambian cada año. Nuevas exigencias medioambientales, regulación en materia laboral. ¿Y cómo ajustan los precios al consumidor? Uno es lo que hacen las compañías por tener un surtido diversificado en la tienda en el que el consumidor pueda elegir entre una gama importante y amplia de productos cuáles son los que más se adaptan a sus necesidades, y otro es ese, digamos, más capa a nivel macro, que es la competencia grandísima que hay en este sector, que hace que los precios sean lo más contenidos posibles. Hablamos de la reduflación, es vender el mismo producto en el envase de siempre, pero con menos contenido, es decir, que se reduce la cantidad. Hay un incremento del precio, aunque yo no modifique ese precio, porque te estoy vendiendo por el mismo precio, menos cantidad. Un paquete de pasta pesaba 500 gramos, pero de buena primera, el mismo paquete de pasta de la misma marca pesa 450 gramos. Encontraban yogures de 125 mililitros, encontraban yogures de 120 mililitros. En millones de yogures ya te aseguro yo que son muchos litros de leche los que se ahorran. ¿Es legal? Ahora mismo sí. Es inmoral y engañoso, por supuesto. Y en Francia hay una ley que obliga a indicarlo. Por parte del Gobierno de España está en proyecto el regularlo. El proyecto lo que habla es de carteles en los pasillos del supermercado, y nosotros como asociación creemos que lo que hay que poner es el cartel directamente en el envase del producto. También existe la chipflación. Esto es que se reduce la calidad. Misma presentación, mismo precio, pero con ingredientes más baratos. Un embutido que antes traía un 88% de carne, por decir alguna cantidad, y ahora en vez de un 88 pues trae un 60. Por ejemplo, el aceite de girasol en la mayonesa, ¿no? Darle la vuelta al envase, llevar las gafas, porque lamentablemente la letra es muy pequeña, y ver cuál es el porcentaje de cacao a la hora de elegir un chocolate. Menor calidad desde el punto de vista organoléptico. También debería informarse del cambio en la composición de ese producto. Según la OCU, una cesta tipo con productos navideños se ha encarecido en el último año un 5%. Facua asegura además que los dulces típicamente navideños han crecido un 15%. Ha subido el huevo, se ha subido el azúcar, se ha subido tal. Pero claro, cuando uno analiza cuánto ha subido esas materias primas y cuánto ha subido el producto final, se da cuenta que no es proporcional. Y llevamos con esta cantinela de la Navidad más cara, pues yo creo que desde el año 20, todas estas han sido las Navidades más caras de la historia. ¿Qué proponen las organizaciones de consumidores para garantizar el acceso a productos básicos? Eliminar el IVA de los productos saludables y dedicar ayuda directa en alimentación a las familias con menor nivel económico o mayores problemas de solvencia. Con el COVID-19, el gobierno que había en aquel entonces impuso la limitación de precios en determinados productos como las mascarillas. Pues fue poner la limitación de precios y no solamente no había mascarillas, sino que la había por todos los sitios, dar ese paso al frente y llevar a cabo políticas, nunca mejor dicho, de intervención de precios.
No se pueden decir más cosas en apenas 5 minutos de interesante reportaje. Cecilia, una pregunta general sobre el tema de los alimentos y el consumo. Una familia, ante una subida de precios, cuando compra alimentos, ¿va a mantener la cantidad de lo que compra y reducir la calidad? ¿O reduce la cantidad de lo que compra? Bueno, nosotros hemos visto que en los hogares de jubilados, que son hogares que tienen un índice de pobreza importante, muchos de ellos están debajo de los umbrales de pobreza, no se da inseguridad alimentaria. ¿Por qué no se da? ¿Por qué no tienen problemas de alimentación estos hogares? Porque tienen dos cosas. Tienen la vivienda pagada, es decir, no tienen que priorizar el pago del alquiler frente a la comida, y luego tienen una cultura alimentaria muy sólida que les permite adaptarse a situaciones de precariedad, de escasez, y es lo que hacen. Comen bien precisamente porque saben, tienen estrategias para adaptarse a esas circunstancias, lo que nos lleva a pensar en quien no las tiene, que son los jóvenes, que por otra parte son los que tienen unos ingresos más bajos y también viven de alquiler, y los que tienen una cultura endeble en la que no pueden hacer ese cambio que tú planteabas, es decir, bueno, ¿cambio la calidad o cambio la cantidad? No, simplemente tienen unos conocimientos para componer una dieta muy estándar sin posibilidades de transformación. Cuando los sociólogos habláis de inseguridad alimentaria, no os referís solo a falta de alimentos, sino a consumo de alimentos de peor calidad, que es otra consecuencia, como veíamos en el reportaje. Sí, efectivamente. La manifestación en estos momentos más palpable de la desigualdad alimentaria es la obesidad, y la obesidad se da en hogares de estratos socioeconómicos bajos, no porque no sepan comer, y no solo porque ajusten sus ingresos a la situación de carencia, de encarecimiento de los precios, sino que lo que sucede... perdón. Bueno, efectivamente, no reducen la cantidad, sino que reducen la calidad. Y la calidad a veces tiene como consecuencia impactos en la salud, como decías antes, Alba, ¿no? El hecho de... Mira, hay un tema que estudian quienes se incorporan a las facultades de economía en el primer curso, ¿no? Y que Santiago conoce perfectamente, que son los llamados efectos renta y sustitución, ¿no? Entonces, cuando realmente sube la inflación, se produce un efecto de relativa disminución de la renta, y eso lleva a que incluso se consuman más algunos productos que incluso pueden haberse encarecido, pero el empobrecimiento de la gente es tal que son los únicos a los que puede acceder seguramente, ¿no? Entonces es muy complicado para gente que no tiene una cultura. Yo estaba pensando, cuando hablaba de la gente mayor tiene una experiencia de comprar, sabe moverse, tiene tiempo para ir a esta tienda y a la otra y demás, mientras que esa persona joven seguro que va mucho más rápido, ni siquiera reflexiona a lo mejor o no tiene unas pautas para orientarse. Y eso puede repercutir en que triunfen productos que son una auténtica porquería, ¿no? Seguramente Getafe nos lo comentará, pero claro, que bajo una apariencia de queso se vendan cosas que si lo miramos bien, nos dice allí procesados lácteos, pero que no son queso, y a cualquiera que no tenga una mínima cultura, pues se le presenta al supermercado y piensa que aquello es queso, ¿no? Pero lo mismo muchísimas otras cosas, ¿no? Esto de jamón York, y después vamos a mirar lo que tiene eso de jamón y tiene el nombre. Pero claro, no sé hasta qué punto, ahí a lo mejor debía insistirse, y no en lo que comentaba Rufián, en que no se pueda comercializar bajo la apariencia de un producto saludable lo que es un ultraprocesado. Como decían tus colegas de ACIO, la deflación es legal. Lo que no sé si es algo que ya existía antes o es algo que se ha empezado a practicar ahora. Sorprende a todo el mundo este tipo de cosas, porque al final dices, bueno, vale, si al final estoy pagando más incluso por menos, que es un poco lo que se está planteando, hombre, es legal, en fin, como decían ellos también, es profundamente amoral, es decir, ¿cómo es posible pero yo creo que tiene mucho que ver también. Es verdad que los hábitos, los consumidores, cambiar hábitos de consumo son complejos, complicados. Es cambiar la dinámica de las cosas y a veces hacemos ciertas inercias a la hora de comprar. Yo a veces me sorprendo porque vas mirando un poco, no sé, el etiquetado de los productos, que es determinante, y que la gente tengamos esa cultura, lo que dice ahora mismo Alba, que para saber realmente, en fin, la conformación, la configuración de determinado alimento y su peso que tiene en el conjunto.
yo creo que los consumidores ahí tenemos pocos hábitos. Se hace poco en ese sentido de formar, informar y que al final la compra sea algo más planificado, algo más sensato, algo más, digamos, racional. Es verdad que es complejo por la dinámica de las cosas, la inmediatez de casi todo, la presión que existe publicitaria, todo esto hay un esquema que conforma una forma de hacer las cosas que ya digo que es ciertamente difícil cambiarla, ¿no? El cambiar hábitos y cambiar formas. Pero hay cosas que no podemos tampoco permitir. Se estaba planteando que la inflación y todo esto, pues ya en países se está intentando regular. Hombre, yo creo que a un distribuidor que practica y que tiene esta práctica, si le pones una etiqueta en el producto que dice que hace aquello, la reputación de ese producto caerá, digamos, de inmediato, ¿no? Pero qué importante es todo lo que es el derecho a la información, el tema de los etiquetados, sobre todo en el ámbito alimentario, ¿no? Para saber discriminar, para saber diferenciar. Y esto ahí tenemos yo creo que para la gente más joven, pues ahí hay mayor incidencia en formación, en información, pero insisto, cuesta mucho cambiar hábitos, cambiar costumbres, en fin, es complicado, es complicado. ¿Querías algo más, Santiago? Bueno, pues, sin ir a los casos extremos, porque estamos hablando de pobreza alimentaria, estamos hablando de casos extremos que evidentemente se dan y son muy lamentables y son la cara más dura de este problema, pero la inflación afecta en general a todos los consumidores y es verdad, como decía José Alba, que hay un efecto sustitución en el consumo. Ahí se nota también mucho las preferencias individuales. Al final, la renta es limitada con la subida de precios. Sobre todo todos los consumidores o todas las personas que no pueden adaptar su renta a esa subida de precios, pues están obligados a renunciar a algo para seguir consumiendo otro tipo de bienes y está habiendo un importante efecto sustitución dentro de lo que es la economía. Paradójicamente, como comentaba al principio, a lo mejor ese efecto sustitución no se nota tanto en algunas cosas que antiguamente considerábamos bienes más de lujo, ¿no? Como puede ser el ocio, la restauración. Sin embargo, sí se está dando en la cesta de la compra y luego estamos centrando el problema de la inflación en lo que es la subida de la cesta de la compra, que es la parte más visible, pero la inflación está impactando absolutamente en todo. Y luego también yendo a lo que son los márgenes comerciales, como se decía en el tema de los supermercados, pues bueno, todo tipo de empresas distribuidoras de otro tipo de productos, pues están teniendo que ajustar también sus márgenes comerciales de una manera muy importante, ¿no? Sobre todo lo que es el vestido, el calzado, que son sectores que estamos olvidando y que también se está viendo muy afectados por este problema. Ahí sí que hay unos márgenes empresariales que se están reduciendo a lo largo de estos años precisamente por este efecto sustitución. La gente igual gasta menos en consumir otros bienes para poder mantener el consumo en alimentación, en ocio o en vivienda, que es un factor esencial para muchos de lo que es su coste. Cecilia, antes querías decir algo, no sé si... Sí, quizá antes comentabais la dificultad de intervenir en el mercado, ¿no? Pero quizá la regulación es necesaria para que el contexto en el que se producen las gestiones de compra sean favorables para comer bien. No debería ser tan fácil comer mal, no debería ser tan accesible y barato comer un producto procesado. Y eso significa que es probable que intervenir promocionando o dando más posibilidades para que los productos frescos estén más accesibles e impidiendo que no lo estén los procesados, que es justo lo contrario de lo que está pasando ahora, favorecería el tener una alimentación más apropiada para todos. Es decir, no es una intervención... Santiago sabe muy bien que hay una tributación tradicional sobre los consumos indeseables. Y ejemplo típico son el tabaco, el alcohol o la pornografía. Bueno, pues eso lleva una penalización fiscal. Seguramente que esos productos que tienen una externalidad negativa para la sociedad y un perjuicio claro para los consumidores directos, pues podrían tener, efectivamente, como dice Cecilia, una penalización o una señalización clara por parte de la Administración, de manera de decir, cuidado, es lo mismo que los paquetes de tabaco se nos dice, usted puede pasar no sé cuántos padecimientos, pues a lo mejor también en algunos productos de alimentación que consume gente que no tiene ese conocimiento, debería advertirse de, Entiendo que ya no lo sería, que están comprando. Ya no sería una intervención en el mercado para bajar precios, sino para orientar
orientar el consumo hacia productos saludables, que no siempre tienen por qué ser los más caros, ni mucho o penalización menos. fiscal, que es el caso del alcohol y el tabaco. Lo que propone, lo que comenta José, es justo lo contrario, sería subir los precios. Otra cosa que habría que ver es la efectividad final de esas medidas, ¿no? Porque muchas veces estos impuestos que se aplican sobre aquellos productos que se quiere desincentivar el consumo, al final se hacen sobre productos o sobre bienes que tienen una demanda muy rígida, es decir, relativamente poco sensible al precio, y al final son impuestos que tienen un carácter más recaudatorio que el efecto final que tienen. El impuesto sobre el alcohol y bebidas alcohólicas es un claro ejemplo, ¿no? Bueno, el de aquí, pero en los países nórdicos, por ejemplo, es totalmente disuasorio. Bueno, por eso se van al transbordador a Finlandia para comprar el alcohol, ¿no? Bueno, pues ahora hablaremos de los jóvenes ahora enseguida, pero cuando hablamos de precios conviene siempre hablar de salarios y queremos introducir esa arista. Los salarios no suben al mismo ritmo de los precios, no lo han hecho en España. Perdemos poder adquisitivo, Patricia. Pues sí, los salarios aumentaron un 7% en 2023 y un 5% el año pasado, en 2024. Y aún así, el poder adquisitivo de los españoles es 1,7 puntos inferior al que teníamos hace 5 años, en 2020, el año de la pandemia de la COVID-19. Son datos de la última encuesta de población activa del INE. El poder adquisitivo refleja la capacidad económica de las personas y se ve afectada directamente por la inflación. Se mide comparando ingresos y patrimonio con el IPC, el índice de precios al consumo. 12,48, 7,96, 98 céntimos, 3,99 céntimos. Por favor, tome su retiro. Total, 25,50 euros. Pues no solo ha subido la cesta de la compra, la electricidad sigue estando, según el INE, casi un 12% más cara que el año pasado. En el mercado de compraventa, la vivienda se disparó en el tercer trimestre cerca del 13%. De ello queremos hablar a continuación con Llurena Sabio, que es presidenta del Consello de la Mocedad de Xixón. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Encabeza la vivienda el ranking de las preocupaciones de los más jóvenes? Sí, así es. Ahora mismo tenemos una situación con el panorama actual de la vivienda que es muy preocupante, que no solo afecta a todas las personas, sino que a la gente joven en mayor medida. Ahora mismo en Asturias solo un 17% de los jóvenes están emancipados. Es algo bastante preocupante cuando además tenemos en cuenta que dentro de este 17% lo hacemos con una edad de 29,4 años, es decir, cuando ya casi dejamos de ser jóvenes. Entonces, bueno, pues es algo bastante preocupante. También que una vez que ya consigues emanciparte, la parte que se destina a tu salario ronda un 56%. ¿Qué hacemos con todo lo que queda por hacer después de ese salario que queda real? Entonces, bueno, pues es algo muy preocupante porque las personas jóvenes no tenemos capacidad de ahorro y por lo tanto la emancipación se vuelve algo pues completamente inasumible. Por lo tanto, ¿por qué clase de medidas creéis que pasa una solución a esa crisis de precios de la vivienda? Bueno, pues pasa porque se tomen unas medidas valientes, porque estamos en un momento que corre bastante prisa, es algo urgente, como que el precio lo que se destine al alquiler de la vivienda no llegue al 30% del salario. Pasa porque se tope el precio del alquiler también, porque bueno, puede seguir subiendo y subiendo y subiendo, pero tenemos que vivir. La vivienda es un derecho para todos y todas. Y también pasa por la construcción de más vivienda pública, por supuesto. Ya vemos cómo está teniendo lugar en Asturias, pero se queda en poco. Llurena, hace unos instantes en la mesa se hablaba precisamente de las diferencias entre más mayores y más jóvenes respecto a la cesta de la compra. Decías hace un momento que efectivamente los precios de la vivienda están lastrando la emancipación. Ahora bien, a la hora de hacer la compra, por ejemplo, ¿qué priorizáis los más jóvenes?
Bueno, pues es algo complejo. Intentamos ir también a cosas más comunes, lo que te permita llegar a hacerte la comida toda la semana o tratar de ir las menos veces posibles a la compra. Pero bueno, es algo que como estamos perdiendo también poder adquisitivo, pues hay que tomar también mucho ejemplo de los mayores, como ya se ha dicho, que igual tienen otras técnicas y otras formas que hay que tomar de referencia. Llurena Sabio, presidenta del Consejo de la Mocedad de Xixón, muchísimas gracias por atendernos esta noche y por estar con nosotros. Gracias a ti. Bueno, la verdad es que no habíamos tratado el tema de la vivienda hasta ahora, entre otras cosas porque ya dedicamos algún programa monográfico a la vivienda y porque la vivienda yo creo que no está en el IPC, ¿no? La vivienda haría saltar el dato del IPC, Alba, no se mide mes a mes. Entiendo que la inversión en vivienda no, desde luego. Están gastos en vivienda. Claro, están los gastos en la vivienda, pero no la inversión que nunca entra en el IPC. Pero de todas formas hay una cuestión de las que estaba comentando ahora esta joven. Que es el tema de la incertidumbre, ¿no? Incertidumbre en el ámbito de los jóvenes, porque no saben si van a tener un empleo sostenido en el tiempo que les permita afrontar eso. Yo creo que lo del 30% es algo que se dice mucho, pero influye más todavía en la emancipación, esa capacidad que puedas tener a 2 o 3 años vista de mantener tu situación y no tener que volver a casa de los padres, ¿no? Y después está también la incertidumbre en cuanto a quienes puedan alquilar o no. Ahí yo creo que hay una gran labor a realizar de conseguir, por una parte, proporcionar esa garantía de cierta estabilidad a los jóvenes y a los propietarios de viviendas también, ¿no? Y sobre eso yo creo que faltan estudios, porque muchas veces se habla de si grandes propietarios, de si autónomos que han invertido en vivienda. Yo no he visto estudios buenos que concreten todas estas cuestiones y que dibujen cuál es el panorama real de cara a diseñar unas políticas que son necesarias, evidentemente, porque para la movilidad de los jóvenes, para la emancipación, para mismamente la dinamización territorial. Yo entiendo que, por ejemplo, en Asturias se está concentrando mucho la demanda en algunas ciudades y, sin embargo, tenemos, a mí me llamó la atención y favorablemente tenemos el caso de que Mieres y Langreo han recuperado algo de población en el último censo, ¿no? Pues me parece muy bien, porque son localidades plenamente integradas, con una variedad de servicios y demás, que habría que procurar que las comunicaciones, que los transportes sean buenos. Ahí está muy bien la política de CTA que se ha puesto en marcha en Asturias. Habría que complementarla, y aquí tenemos a alguien que sabe mucho de ello, con una red de vía estrecha que tenía unas infraestructuras magníficas para funcionar con una especie de tipo metro que se complementase con unas conexiones de autocar y que permitiese aumentar la disponibilidad de viviendas en el área central de Asturias, porque hay generaciones que han ido ya, digamos, finalizando su ciclo vital y hay viviendas que seguramente se podrán recuperar en zonas no tensionadas. Hablar de un problema nos lleva a otro. Tampoco quisiera salirme ahora del tema de los precios. La vivienda es un problema independiente del de la inflación. Aunque no tuviéramos el problema de la inflación, seguiríamos teniendo el problema de la vivienda. Fundamentalmente porque el problema es porque no hay vivienda, falta vivienda. No se construye la vivienda que se necesita y no hay vivienda de alquiler. Cualquiera puede ver los portales inmobiliarios sin ir más lejos de Oviedo. Si quieres alquilar vivienda en el centro de Oviedo es prácticamente imposible. Y la poca que hay está toda dedicada al MIR, pero es prácticamente imposible. No hay oferta de vivienda de alquiler y evidentemente tomar medidas sobre restricción de precios significaría que la poca que hay desaparecería del mercado, con lo cual sería imposible alquilarlo. Desde luego, el tema de la vivienda, ya lo hemos comentado alguna vez en algún programa anterior a este y seguro que volvemos a hablar de él dentro de un tiempo, porque es un asunto que no se soluciona de la noche a la mañana, ni mucho menos. Por volver a lo que decía Llurena, Cecilia hablaba de los alimentos. Los jóvenes intentan ir al supermercado lo menos posible y una vez que están ahí, pues comprar lo más barato. No lo dijo ella claramente, pero se intuye, ¿no? Y hay un problema añadido, que el tiempo es muy importante para la gente joven, a veces por su inestabilidad laboral, a veces porque trabajan online. Y la restricción temporal les hace tener unos hábitos de compra muy distintos a los de la mayoría. Y si el tiempo presiona, el resultado no es muy favorable.
ya no solo por el dinero, el coste que tienen los alimentos que decíamos antes, sino porque se van a ir hacia productos preparados. Está subiendo mucho el consumo de productos preparados, sobre todo en estos preparados de los supermercados, que es una oferta relativamente reciente en España. Y el consumidor más habitual es la gente joven. Tienen menos conocimientos culinarios, no tienen tiempo disponible para dedicarlo a la preparación de la comida y es una vía para un cambio de hábitos que puede alejarse del modelo tradicional mediterráneo o que puede ir hacia un modelo nuevo. Pero si fuese saludable, pues no estaría mal, ¿no? Pero la presión temporal y estas ofertas nuevas están creando un contexto en el que puede dar lugar a un deterioro de la alimentación entre la gente joven. Y eso se está produciendo. ¿Notáis un mayor índice de obesidad, por ejemplo, entre jóvenes que entre jubilados? De momento no se notan los índices de obesidad. Se nota en la búsqueda de la practicidad, de la funcionalidad de los productos. Claro. Bueno, la verdad es que hablamos siempre de tomar medidas para acabar con la inflación, pero yo creo recordar que antes del año 21, en España, sin ir más lejos, tuvimos algunos años de inflación cero, incluso de bajada de precios. Claro, ahí ya intervienen otros factores. Ahí no había medidas que se adoptaran en el mercado, simplemente era otro contexto económico, ¿no? Y para la economía es más peligroso, ya se comentó al principio, que la inflación. La economía, la deflación, la deflación supone un problema grave, sobre todo si va unido a un problema de estancamiento económico, puede ir unido a un problema de estancamiento económico. Y ahí sí que la economía dispone de menos armas para luchar contra ello. Bueno, hemos hablado de los jóvenes, pero ahora lo que queremos ocuparnos es de cómo el IPC afecta pues, al otro extremo del espectro, a los jubilados. Las pensiones contributivas van a subir un 2,7% el próximo año, a partir de enero, gracias al IPC, o más bien debido al IPC. Es un aumento de unos 35 euros de media al mes, aunque las pensiones de jubilación, las más numerosas, crecerán casi 41 euros mensuales de media, Patricia. Pues sí, nos acompaña Teresa Dopazo, que es portavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuál es la radiografía mayoritaria del poder adquisitivo de los pensionistas asturianos? Bueno, los pensionistas asturianos, según parece, somos la segunda en poder adquisitivo. O sea, las pensiones somos el número 2, por detrás del País Vasco. Pero eso no significa... Eso es una parte pues por todo el tema de la minería, la industria y demás. Que suben la media, ¿no? Claro. Pero no todas los pensionistas están en esa tesitura. Al contrario, tenemos pensionistas que están por debajo, muy por debajo del umbral de la pobreza. De hecho, Teresa, las pensiones mínimas y las no contributivas se calculan con un método diferente. De hecho, el próximo 2026 subirán en torno a un 11%. Ahora bien, ¿es suficiente para paliar la vulnerabilidad de esos perceptores? A ver, yo quiero dejar claro de que hemos tenido unos problemas importantísimos, pero que de hace 3 años acá, en la anterior legislatura, se acordó por las fuerzas políticas que estaban en el Pacto de Toledo, se acordó una subida de acuerdo al IPC. Y eso fue un paso muy importante que nos costó mucho trabajo en las calles. Durante todas las semanas estábamos porque se había desvinculado del IPC precisamente. Claro, es que además surgió el tema de... recuerdo que Comisiones Obreras decía que como champiñones que habíamos salido a la calle, ¿no? Salimos en toda España porque nos había llegado un escrito de Fátima Báñez, la ministra Fátima Báñez, que nos decía que nos iba a subir un 0,25 cuando estábamos acogotados, ¿no? Acogotados. Bueno, como te estaba comentando, en la anterior legislatura se acordó subir con el 0,25, pero aquellas otras pensiones mínimas y no contributivas que están tan sumamente bajísimas,
ir subiéndoles un poco más, efectivamente. Este año parece ser que va a ser, yo no sé si salió el decreto, yo creo que todavía no. Pero se calcula en torno se al calcula 11. Que alrededor, el año pasado fue un 9, este año parece que será un 11. No es suficiente, no es suficiente. Tenemos todavía muchos pensionistas y aquí en Asturias el 80% de esas pensiones mínimas de miseria, porque con 500, 600 euros no se puede vivir, tenemos el 80% son mujeres, todo lo que arrastra la brecha de género. Y es importante que vayan dando esos pasos de, efectivamente, ir subiendo un poco más, pero eso es insuficiente. Una última cuestión. ¿Ustedes reivindican el blindaje de ese sistema público de pensiones para garantizar su sostenibilidad presente y futura? ¿A través de qué mecanismo? No. Nosotros no estamos... Los movimientos de pensionistas que estamos alrededor en una unidad de acción, nosotros, la coordinadora de aquí de Asturias, estamos en COESPE, pero bueno, hay otra serie de organizaciones, no estamos peleando por el blindaje de las pensiones, estamos precisamente porque suban esas pensiones mínimas, porque tengamos todos y todas tengan pensiones dignas por encima del umbral de la pobreza, y además lo que estamos pidiendo es que de una vez por todas aquel acuerdo que hubo en el 2021 se lleve a efecto. Un acuerdo en el Congreso de los Diputados en el que se acordó que hubiera una auditoría, que era lo que nosotros estábamos pidiendo, una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, porque tenemos continuamente de que son insostenibles, las públicas son... No es verdad, de hecho nunca lo fueron. En el momento que gobernaba Rajoy se sacó... no se sabe cuántos miles de millones se sacaron de la hucha de las pensiones, y ahora mismo, después de haberla dejado raso, ahora mismo ya hay un poco de superávit de la... Entonces, lo que sí es conveniente es que se olviden de que las pensiones son insostenibles y suban los salarios, porque si suben los salarios vamos a tener una buena hucha de las pensiones. Pues nos quedamos con esas reflexiones. Teresa Dopazo, portavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches. A ti. Buenas noches. Las pensiones, otro asunto que desde luego da para una futura, la otra arista monográfica, el tema de las pensiones. Por ahora, por llevarlo al tema que estamos tratando esta noche, del IPC, de la subida de los precios, entiendo que es una medida acertada el vincular el IPC o el determinar la subida de las pensiones con el IPC. Hombre, es problemático y sobre todo porque no podemos hablar de unas pensiones homogéneas, ¿no? Igual que decías antes... En Asturias hay una dualidad. En Asturias pensemos que esa media que dice que está en la segunda posición de España está configurada por pensiones originadas, por ejemplo, por, digamos, UNOSA, Ensidesa, funcionarios, y claro, si esos tienen una pensión muy alta y tenemos una media, hay otra gente que tiene una pensión muy baja. Entonces hay que andar con cuidado con esto y con las subidas, claro, esas subidas para los grupos de mayor pensión, bueno, pues no sé si proceden o no, pero desde luego para los grupos de bajas pensiones seguramente que haría falta un paso mayor. Y después hay un enorme problema aquí que a veces la gente no acierta a ver y lo que dice será para un futuro programa, ¿no? Pero en la pensión está tanto la cotización que se lleve como los años de esperanza de vida que restan, ¿no? Entonces eso es verdaderamente problemático cuando, por ejemplo, se han dado facilidades enormes para que en el ámbito bancario se hiciesen prejubilaciones tempranísimas, ¿no? Es que no podemos olvidar que en España tenemos un sistema de pensiones profesional, no un sistema de pensiones universal. Nosotros pensamos muchas veces en las pensiones como un programa de garantía de rentas. No es un programa de garantía de renta, es un programa de ahorro involuntario o de ahorro forzado para la jubilación, de tal manera que la pensión que recibes depende fundamentalmente de lo que hayas cotizado, del número de años que estuviste cotizando, por esa dualidad. Otra cosa son las pensiones no contributivas. Claro, aquí hay dos problemas. Uno, lo de garantizar la subida con la inflación. España es uno de los pocos países de la Unión Europea en que garantiza la subida de las pensiones con la inflación.
y sobre todo el del número de años que se va a percibir la prestación, que se va a percibir la pensión. Normalmente uno piensa, con lo que yo coticé es lo que estoy recibiendo de pensión. Lo que se cotiza normalmente, tanto el trabajador como la empresa, daría para aproximadamente 10, 11 años de la pensión. Cuando se habla de la insostenibilidad del sistema, no se habla de que las pensiones en sí sean insostenibles, se habla de si el sistema profesional basado en cotizaciones sociales se puede o no se puede sostener en el tiempo. Porque claro, otro problema que hay, ligado esto sí a la inflación, es que los costes laborales están creciendo, han crecido 3% este año, y los costes no salariales, fundamentalmente cotizaciones a la seguridad social, están creciendo por encima del salario, y eso encarece la creación de empleo. Bueno. Luego, no es lo mismo decir si se puede mantener las pensiones o si se puede mantener en el tiempo el modelo de pensiones que tenemos sin una aportación cada vez mayor desde el sistema impositivo. Bueno, hablaremos de ello otro día. Estamos terminando y quiero rescatar un argumento que hemos escuchado antes en uno de los vídeos, creo que lo decía uno de los portavoces de las asociaciones de consumidores, y que enlaza con esa medida que proponía Gabriel Rufián, ¿no? Lo de topar los precios, que puede ser efectivo o no. Tú antes, Santiago, decías que no. Recuerdo que cuando la crisis del COVID, las mascarillas se toparon los precios y a partir de ahí bajaron los precios. Luego, ¿en algún momento puede resultar efectivo topar los precios para reducirlos? Bueno, pero estás hablando de un caso muy concreto, de algo que primero no se comercializaba, se pasó a comercializar, ahora prácticamente ha desaparecido. De hecho, la mayor parte de las empresas que hacen mascarillas ahora desaparecieron según pasó la crisis del COVID. Desde luego, cada vez es más difícil encontrar, pues en muchas tiendas que antes se compraban cajas de mascarillas, ahora prácticamente no las hay. Entonces, estamos hablando de algo muy concreto y que es un producto que se ofertó para hacer frente a una demanda puntual que había surgido la crisis del COVID. No estamos hablando de productos que se van a vender de una manera sostenible en el tiempo, que ya se producen, que tienen su propio coste de producción, de distribución, una competencia internacional, que es muy fácil. Se hablaba antes, el precio del café ha subido el 30%. Hombre, es que si topas el precio del café en España, lo que harán los productores de café, que no son españoles, es desviarlo hacia otros mercados directamente. Gracias. Bueno, yo creo que efectivamente ha jugado un papel determinante en momentos concretos, en productos concretos. Yo creo que, bueno, topar los precios, ya lo decíamos antes, siempre es complicado en un mercado, además un mercado único, que sería muy complejo. Pero yo creo que en momentos determinados hay que hacerlo. Pensemos en el tema energético, uno de los temas importantes. Bueno, la excepción ibérica que se hizo excepcionalmente con el mercado europeo, cómo se conformaban los precios y cómo se retribuía en función de los costes energéticos a la producción eléctrica. Bueno, hay sectores en que sí se puede. Yo creo que el problema más importante, a mi juicio, yo insisto en ello, yo creo que hay un problema serio de la cultura de competencia. La competencia es un elemento clave en una economía de mercado liberalizada. La competencia es la clave, la libre competencia. Y en muchos sectores la libre competencia brilla por su ausencia porque hay, digamos, operadores dominantes de esos mercados que son los que imponen las condiciones, los precios, y al final, bueno, pues tienen que jugar un papel importante en bajar precios y se consigue todo lo contrario. Yo ahí creo que está un poco la clave, la libre competencia, estimular esa libre competencia y, lógicamente, la transparencia, el papel del consumidor que tiene que jugar también, fundamental. Pero, a mi juicio, yo digo, insisto, la libre competencia. Bueno, ¿alguna última reflexión? Sí, habría que ser muy selectivos si hay elementos que influyen en todo, como por ejemplo el transporte, y ahí yo he alabado. Si tú facilitas, como se ha hecho, un transporte barato que permita a la gente no tener coche, por ejemplo, estás incidiendo directamente en los presupuestos familiares y en una visión de sostenibilidad. Ese es un camino en un ámbito concreto. Cecilia. Quizá en los alimentos favorecer que los productos frescos sean muy accesibles, aunque esto suponga en el propio sistema alimentario favorecer el proceso, es decir, a los productores, o favorecer las ventas en determinados lugares, de manera que sea fácil encontrar productos frescos baratos. Bueno, pues tenemos que terminar porque llevamos más de una hora hablando de precios. Queríamos traer este asunto hoy a nuestro último La Otra Arista de este año. Gracias a los cuatro por acompañarnos. Muy buenas noches.
Y gracias también a todos ustedes por estar ahí. Les decía que es el último de este año porque las próximas 2-3 semanas no tendremos programa, así que les volveremos a ver, si ustedes quieren, en el 2026. Gracias por estar ahí, buenas noches y en este caso, feliz año.